Señor, y que tus enemigos huyan delante. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos los justos, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, sí, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de júbilo! Hoy es sábado 27 de junio de 2020 y una vez más nos encontramos transmitiendo a través de las redes porque todavía no consideramos sabio hacer reuniones presenciales debido a que la Florida es uno de los estados con los contagios más numerosos. En las últimas 24 horas se dispararon los contagios y aparecieron el día de hoy, en las últimas 24 horas, 5,000 contagios más de los que ya habían. Por lo tanto, creemos nosotros que no es sabio exponernos al contagio, por lo tanto, seguiré pidiendo paciencia, seguiré pidiéndole que se conecte a través de las redes para que su vida sea edificada. El tema de hoy le hemos titulado Crisis igual a oportunidad. Este título lo hemos rescatado de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire qué es lo que dice este versículo que usamos como introducción. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que lo que yo debo de estar seguro
es que amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, y esa convicción de amor a Dios hará que todo lo que suceda a mi alrededor, de alguna manera milagrosa, Dios lo va a tornar para bien en nosotros. De tal manera que a nosotros nos pasan cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, pero Dios, todo lo que sucede en nuestra vida, si le amamos, Dios lo tornará para bien. De tal manera que los que amamos a Dios, Dios hará que todo se torne, toda situación difícil, toda situación de crisis, toda situación de problema, Dios de alguna manera, si nosotros solamente nos aplicamos a amar a Dios con todo nuestro ser, todo lo que gire a nuestro alrededor, Dios lo va a tornar para bien. De tal manera que pudiera yo decir entonces, si amamos a Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, llegaríamos a la conclusión que la iglesia no está en crisis, sino más bien la iglesia está en Cristo. De tal manera que si amamos a Dios, no estaremos en crisis. Y si tenemos a Cristo, estamos en Cristo. Así que quiero partir compartiendo esto. Usted y yo, si estamos en Cristo, no estamos en crisis, porque cualquier cosa que podamos llamar crisis será una oportunidad para ver la mano de Dios obrando a través de nuestras vidas. Así que podemos decir que no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo y que todo lo que pueda pasar alrededor de mi vida, Dios lo tornará para bien. Quiero decirle algo. Vamos a compartir más adelante una palabra que tiene que ver qué sucedía o qué sucedió en ciertas partes de la historia bíblica, qué sucedió cuando el pueblo de Dios entró en una situación de crisis, cómo Dios hizo que esas crisis o esos momentos difíciles se tornaran para bien a la vida de su pueblo, como también estoy seguro que si amamos a Dios y estamos en Cristo, Dios va a tornar a nuestro favor todo aquello que pueda estar sucediendo. Seguimos leyendo, pero vamos a leer nuevamente el versículo 28 de Romanos 8 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué pues diremos a esto? Y esto es lo que podemos decir todos. Si usted está en su casa y tiene a su esposa y tiene a sus hijos, dígale, mi amor, hijos, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es lo de mayor valor que tiene Dios? Su Hijo. Y dice que no lo escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De tal manera que al entregar su Hijo, nos da un valor a nosotros también. Nuestro valor no está en nosotros, ni está en lo que nosotros podemos decir o lo que nosotros podemos hacer. Nuestro valor está en Cristo Jesús. Ahora, mire, cómo no nos dará también con Él todas las cosas. Esta es una promesa. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Creo que todos aquellos que a Dios ha escogido a través de la persona de Cristo, dice la Escritura que Dios nos ha justificado. Y como Dios nos ha justificado y vivimos en su justicia, nadie nos puede acusar. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire que la Escritura dice en el versículo 35, vamos al versículo 35, 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? ¿Quién nos separará? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir entonces que ni el coronavirus nos puede separar del amor de Cristo. No hay circunstancia, no hay problema, no hay crisis que nos vaya a evitar disfrutar del bienestar o la bendición de Dios a nuestras vidas. Nada puede evitar que nosotros podamos seguir disfrutando del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué tremendo. Partimos con esta palabra asegurando que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora, vamos a ver algunos momentos en la Biblia donde parecía que no había una luz al final del túnel, donde parecía que no hay una mañana después de la noche, donde parecía que el sol no iba a salir para su pueblo, pero que Dios apareció, Dios de alguna manera milagrosa tornó situaciones de crisis en una oportunidad para ver la mano de Dios. En Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 21 dice así, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Sabe? Faraón es un símbolo de Satanás. Y Faraón se revienta cuando ve el pueblo de Dios en una condición de bendición, disfrutar la bendición de Dios, y él comienza a maquinar cómo hacer que nosotros no disfrutemos lo que por herencia en Dios tenemos. Entonces, Faraón siendo símbolo de un símbolo de Satanás, Egipto siendo símbolo de un sistema de pecado, de mundo, y el pueblo de Israel puesto aquí. Creo que la misma similitud o el mismo ambiente nosotros tenemos ahora como pueblo de Dios. Vivimos en un sistema que posiblemente esté haciendo cosas que no agradan a Dios y también en un mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Así que el mundo siempre va a estar en contra de lo que Dios quiere y siempre Satanás va a usar sus instrumentos para que los hijos de Dios no disfruten la bendición de Dios. Y ahí es donde podemos ver que Romanos 8:28 se puede cumplir en su pueblo, en sus hijos. Ahora pues seamos sabios, dijo Faraón, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían. Creo que nosotros hoy en este tiempo no tenemos un régimen que nos esté oprimiendo o un régimen que nos esté llevando a ponernos cargas pesadas que no podamos. Pero sí es cierto que vivimos situaciones en las cuales nosotros podemos correr el riesgo de dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero este pueblo, a pesar de la opresión y a pesar de lo que el enemigo traía contra ellos, ellos seguían multiplicándose y creciendo. Mire que vamos a rescatar este pensamiento, porque algunos piensan, oh, la iglesia se ha cerrado, la iglesia no está avanzando, y corremos el riesgo de pensar que nos enfocamos tanto en la crisis, nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto en la opresión, que desviamos nuestra mirada del propósito real por lo cual Dios nos ha hecho iglesia. Y yo creo que la iglesia debe seguir multiplicándose y la iglesia debe de seguir creciendo. Lo que tenemos que encontrar es la dinámica o la estrategia que Dios quiere usar en este tiempo donde las cuatro paredes del templo se nos han cerrado, pero la iglesia somos los que estamos afuera. Por lo tanto, la iglesia puede seguir predicando el evangelio, la iglesia puede seguir siendo edificada y la iglesia puede crecer y puede multiplicarse a pesar de la crisis. La iglesia puede crecer. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es no pensar que nos vamos a enfocar solamente en la crisis, porque la crisis no determina nuestro propósito. Nuestro propósito lo ha determinado Dios. Y lo que Dios quiere es que nos multipliquemos y también que crezcamos. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13 dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, mire qué tremendo, porque los oprimieron, les pusieron más trabajo, les pusieron más cargas, pero los hebreos se seguían multiplicando. Quiere decir que entonces ninguna carga, ninguna prueba, ninguna crisis, ningún problema debe de impedir que la iglesia siga multiplicándose y la iglesia siga creciendo. Pero todos los que somos parte de la iglesia, todos los que formamos la iglesia, tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo espíritu. Aunque no nos reunimos, nos toca seguir predicando el evangelio, nos toca seguir orando por la gente, nos toca seguir estudiando la Biblia, nos toca seguir orando para fortalecernos. Cuando hablamos de fortalecernos, para multiplicarnos, no estamos hablando de una fuerza física, sino de una fuerza espiritual. Cuando el rey de Egipto miró que no podía parar la multiplicación de los hebreos, llamó a las parteras, y el versículo 16 dice lo que el rey de Egipto le dijo a las parteras: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Mi pregunta es, ¿quién puso ese temor de Dios en la vida de las parteras? Estoy seguro que fue Dios mismo tratando de hacer que su pueblo permaneciera creciendo y su pueblo permaneciera multiplicándose. Solo hay una manera de explicar. El temor a estas mujeres vino de parte de Dios. Dios puso ese temor de tal manera que estas parteras fueron un instrumento de Dios para la multiplicación y para el crecimiento del pueblo de Israel. De tal manera que desobedecieron al rey y obedecieron a Dios. Mire qué tremendo, porque entre tanta gente, Dios siempre va a ayudarle a su pueblo a sobrepasar la crisis, a sobrepasar el problema, a que el pueblo de Dios esté en otro tiempo, en otro nivel, que el pueblo de Dios esté siempre protegido
por su Dios. Dice la Escritura, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Aleluya, gloria a Dios por esto. Las mujeres hebreas, las mujeres que son pueblo de Dios, no son como las egipcias. Me gusta esto. Hay una gran diferencia. Las siervas de Dios no son como las egipcias. Las mujeres de Dios no son como las mujeres del mundo. Estas mujeres son fuertes, le dice. Estas mujeres son robustas. Dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mire qué tremendo. ¿Quién le dio esta sabiduría? ¿Quién le dio esta estrategia, este discernimiento a estas mujeres? Pues Dios. Si Dios no usa estas parteras, la historia hubiera sido diferente. En el versículo 20 dice así, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque a pesar de la oposición, a pesar del problema, a pesar de la crisis, Dios siempre se saldrá con la suya. A Dios nadie le ha ganado y estoy seguro que nadie le podrá ganar. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Creo que en medio de toda crisis el pueblo de Dios debe de fortalecerse en Dios, porque sin duda alguna Dios va a prosperar y Dios va a multiplicar y va a fortalecer a su pueblo. El versículo 22, hasta el 21 llegamos, Dios bendijo. Mire, una crisis difícil, una crisis que no era fácil. Orden del rey de matar a todos los niños, pero Dios salió con la victoria. Como estoy seguro que en este tiempo, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Este pueblo que no solamente amaba a Dios, sino que Dios les amaba a ellos, les dio la salida. Como yo creo también que Dios nos estará dando la salida a nosotros. Mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así, y Saulo consentía en su muerte cuando la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo un gran caos, una gran persecución. Saulo comenzó a perseguir la iglesia y a matar a todos los cristianos. Y dice la Escritura que en medio de toda esta crisis, en medio de toda la situación difícil, la iglesia no perdió el propósito y la iglesia siguió haciendo lo que tenían que hacer, que era predicar el evangelio a toda criatura y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa era la misión, esa era el mandato de Dios para la iglesia. Y dice la Escritura, y Saulo consentía en la muerte de aquel día. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Mire, fueron esparcidos, salieron de Jerusalén por Judea, por Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 2 dice que eran hombres piadosos, llevaron a entregar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. No era fácil, momentos difíciles. Jamás en el tiempo actual hemos vivido en América una situación como esta. Sabemos que hay lugares del mundo donde
Estas cosas pasan literalmente y algunos mártires, hay mártires el día de hoy por causa del reino de Dios y por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero aquí en América nosotros tenemos la libertad de usar todos los medios que podamos usar para predicar la palabra del Señor, porque ese es el llamado de Dios para nosotros. Y el versículo 4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mire qué valor o qué bien definido tenían su propósito. Yo no sé si a usted o a mí nos hubiera tocado vivir esos tiempos si hubiésemos estado pensando, mientras voy corriendo, voy predicando el Evangelio a los que encuentre, o donde yo llegue, lo primero que voy a hacer es predicar el Evangelio. Yo no sé, porque algunos el coronavirus los ha hecho esconderse, taparse la boca. Algunos el coronavirus no los ha dejado enfocarse en su llamado, en su visión, en su propósito de vida en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. No dejes de cumplir tu propósito. No importa cuál sea la oposición que tengas. No importa cuál sea la crisis que estés viviendo. Seguramente Dios, a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, si cumples el propósito por el cual Dios te llamó, Dios va a hacer que las cosas que ahora estás viviendo las tornará para bien. Eso dice la promesa. Cumple tu propósito, cumple tu ministerio, cumple tu llamado, que no importa lo que pueda pasar a tu alrededor, Dios las tornará para bien. Me gusta el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Era gente con convicción, era gente decidida, era gente de fe. ¿Usted cree que esta situación no era para salir corriendo y hasta negar la fe por Cristo? Pero esta gente sabían en quién habían creído, sabían que habían puesto su vida en Cristo Jesús, por lo tanto tenían que cumplir su llamado y tenían que cumplir su propósito. Yo creo, amados hermanos, que Amor Viviente debe seguir cumpliendo su llamado y su propósito independientemente que no estemos en el templo. ¿Por qué? A donde usted está hay gente que necesita escuchar el Evangelio de salvación. Hay gente que necesita venir a los pies del Señor. Hay gente que por la predicación suya van a tomar su decisión para seguir a Cristo. ¿Y quién quita si después que ya volvamos al templo y estemos juntos nos damos cuenta que la iglesia siguió creciendo y la iglesia se fue fortaleciendo? ¿Por qué no cambiamos un poco el rumbo y no nos enfocamos en el coronavirus? Porque el coronavirus está ahí, hay que tener precaución, hay que tener todas las cosas que por sanidad debemos de tener, usar el tapaboca, pero el tapaboca no te debe de tapar la voz. Tienes una voz que puedes decir, y mientras tenemos todas las precauciones allá donde estamos, seguimos cumpliendo el propósito y el llamado de Dios, que es predicar el Evangelio de Cristo, para que otros conozcan al Señor y que en medio de toda esta pandemia podamos decir, sí, estamos en una pandemia, no estamos en crisis, estamos en Cristo, por lo tanto predicamos a Cristo. Y podemos encontrar que cuando pase el tiempo, la iglesia ha seguido creciendo y se ha seguido fortaleciendo. Yo te desafío para que todos en Amor Viviente podamos tomar de este ánimo, de este espíritu y decir, nos vamos a seguir multiplicando, nos vamos a seguir fortaleciendo, porque la crisis no determina nuestro propósito. Nuestro propósito está determinado por Cristo Jesús. Versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire qué tremendo. La crisis, la persecución, el problema, la opresión nunca paró en el libro de Éxodo. La multiplicación
de su pueblo, pues en el libro de Hechos tampoco. Aún en medio de la persecución, el pueblo siguió cumpliendo su propósito. Desde hace 4 meses que comenzó la pandemia, ¿has predicado a alguien de Cristo o has dicho, no, yo no puedo predicar porque estoy en pandemia, yo no le puedo decir a nadie? Te has encerrado en ti mismo cuando hay un llamado y un propósito que tenemos que llevar a cabo, como dicen los americanos, no matter what. Tenemos que seguir sirviendo al Señor, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Por lo tanto, yo desafío a la Iglesia Amor Viviente para que sigamos creciendo y sigamos fortaleciéndonos en la predicación del Evangelio, y que todos los que estamos a nuestro alrededor, esta es una oportunidad que la gente escuche que hay esperanza, que el coronavirus no es el final de la vida, que hay una vida eterna después de la muerte, y que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, también morimos para Cristo. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Así que yo creo que la iglesia puede seguir multiplicándose, y la iglesia puede seguir fortaleciéndose, y la iglesia puede seguir creciendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y puede seguir creciendo en los valores de la iglesia. Así que dice la Escritura, el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La persecución no paró el poder de Dios. El coronavirus no para el poder de Dios. El poder de Dios se sigue manifestando. Hay gente que necesita ser libre. Hay paralíticos que necesitan levantarse. Hay gente que necesita ser sana. Y podemos ser un instrumento de Dios en este momento. Por eso, la crisis es una gran oportunidad para que la iglesia predique a Cristo. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, me gusta esto, porque lo que era para ponerse a llorar, para ponerse a quejarse, para ponerse a murmurar, hubo gente que entendió su llamado, entendió su propósito, y ellos produjeron gozo en aquella ciudad. Hay mucha gente hoy que está abrazando la tristeza, la amargura, la preocupación, la ansiedad, pero hay una iglesia que puede tornar eso en gozo. La iglesia puede ser un instrumento de Dios para traer gozo a esta ciudad. Yo propongo en esta noche que todos aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que transformemos la tristeza de esta ciudad, que transformemos la ansiedad de esta ciudad, que transformemos la enfermedad de esta ciudad en gozo de parte de Dios para esta ciudad. Pero no lo puede hacer un solo hombre, no lo puede hacer una sola persona. Necesita la iglesia de Cristo armarse de este espíritu y decir, no importa cuán grande sea el problema, nosotros seguiremos cumpliendo la labor por la cual Cristo nos salvó y nos hizo iglesia. Iglesia, la crisis es una oportunidad, porque también quiero decirles, nosotros que hemos sido salvos, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero decirte algo, si tú estás escuchando este mensaje y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y quieres transformar tu tristeza, tu llanto, tu amargura, tu ansiedad en gozo, ahí donde estás, abre tu corazón al Señor. Ni el médico, ni la policía, ni el juez, ni los bomberos pueden traer ese gozo que Dios puede darte a través de la persona de Cristo. Te invito para que ahí donde estás te rindas a Dios. Y si tú has estado enfocado en ti, has estado enfocado en tu problema, has estado enfocado en tu crisis, en tu ansiedad, que cambies la mirada y la pongas nuevamente en Cristo. Pídele perdón al Señor ahí. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete por haberte desviado del propósito por el cual Dios te salvó. Y dile, Señor, aquí estoy. Lo entiendo, Señor.
Ahora tu Espíritu Santo venga para fortalecerme, para animarme, que tu Espíritu me ayude a seguir adelante cumpliendo el propósito. Y al final de esta oración que tú le puedes decir, Señor, yo declaro que a pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de todo lo que pueda estar viviendo, si entiendo mi propósito, tú tornarás toda mi adversidad en bien para mí. Tú eres mi Señor, por lo tanto, debo de amarte en toda circunstancia. Y si te amo en toda circunstancia y entiendo mi propósito, todo lo que pase a mi alrededor será temporal, porque tú lo cambiarás para bien. En el nombre de Jesús, te invito para que ahora tú, ahí donde estás, te entregues al Señor y que renuncies al pecado del mundo y vivas única y exclusivamente para tu Salvador Jesús. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y desafío a los que no conocen a Dios para que vengan al Señor, a los que ya le conocen, que se afirmen y sean fortalecidos, y los que ya han caminado con Dios, que no se queden en la condición que están, sino que sean fortalecidos, crezcan y se multipliquen. Le doy gracias a Dios por permitirme llevar este mensaje a tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompe.